¿Qué tal, amigos de P1? Bienvenidos a una nueva edición del programa. Vamos a continuar con esta gira por España, por Europa, pero principalmente por España, y a cerrar el círculo de esta serie de programas grabados allí en la estructura de Drivex, allí en el polígono industrial de Alcalá de Henares, a unos 30-40 kilómetros de Madrid, donde Miguel Ángel de Castro no solo contó la relación con Franco Colapinto y aquel primer paso que en dos capítulos dividimos, ese primer paso, digo, del 2019, ese campeonato que catapultó al argentino hasta llegar, ¿por qué no?, a la Fórmula 1, ¿no? Gracias por los comentarios. Increíble lo que se generó en estos dos capítulos. Muchos nos dicen qué bueno sería contar lo mismo en la experiencia de Franco en la Fórmula 3 y en la Fórmula 2. Bueno, lo anotamos, veremos si lo podemos hacer. En eso trataremos de cumplir el deseo. Pero vamos a volver al equipo Drivex, porque De Castro va a contar cómo funciona un equipo hoy. Ellos están participando en dos categorías, la más chiquitita es la Fórmula 4, de ahí arrancaremos y luego contaré la diferencia con los otros autos más potentes. Cómo hoy por hoy es el automovilismo europeo, cómo está España, por qué, en algo que insistí tanto, ¿no? ¿Por qué hoy España se ha transformado en una puerta de entrada para un piloto latinoamericano, de Norteamérica, o tal vez un piloto asiático, al automovilismo europeo? España hoy por hoy puede llegar a ser tu puerta de ingreso y de allí saltar, ¿por qué no?, a la Fórmula 3, ¿no? Y a los diversos campeonatos que tiene Europa. La escala, la escalera, los presupuestos, el análisis con Italia. Bueno, es un programa súper interesante. Hay muchos argentinos, bueno, está Mauro Fartusek ahí, ¿no?, el expiloto de Fórmula Renault, de TC y bueno, de tantas categorías, está encargado de alguno de los autos, un pibe realmente con mucha experiencia y que allí estaba. Y Miguel Ángel de Castro contó, valoro mucho que haya, digamos, contado cómo se maneja un equipo, un tipo que hace tiempo que arrancó en el automovilismo, allá por el 88, arrancó de grande Miguel como piloto kartista, después rápidamente a la Fórmula, y en 1992 establece una gran amistad con Pedro de la Rosa. La Federación Española tenía dos autos en Fórmula 4, Miguel Ángel era uno de los pilotos, autos oficiales de España, y en la Fórmula 3 había otros dos autos. Ahí estaba Pedro. Se van a vivir juntos y de ahí establecen una gran amistad. Por eso Miguel Ángel después lo acompañó a Japón, a Pedro de la Rosa, que fue, recuerden, ¿no?, rival de Norberto Fontana y de tantos otros pilotos en la categoría de la Fórmula Nippon en Japón. Y bueno, por supuesto que lo conoce. Y de allí forman esta estructura de Drivex que comenzará a contar en este programa y que ha sido, hoy por hoy, es uno de los equipos fuertes del automovilismo español. Y un detalle que quería contar, porque muchos consultaron, es por qué Colapinto compitió con el auto de los colores de Fernando Alonso, ¿no? Fernando Alonso en el 2019 invierte en el equipo Drivex, es la primera vez que Alonso invierte en el automovilismo en un equipo y lo hace con Drivex, para contar también la magnitud de la estructura y la importancia que tiene el automovilismo español, para competir en la Eurocup, en la Fórmula Renault, un escalón arriba de la Fórmula 4. Y bueno, ese equipo arranca en el 2019, luego no aparecen los sponsors que esperaban, y con esa continuidad de mantener la imagen y de la muy buena relación que tiene Miguel Ángel, Pedro de la Rosa con Fernando Alonso, pintan el auto de Colapinto con los colores de Fernando Alonso. Esa fue la unión y bueno, y el porqué de esa foto de Alonso con De la Rosa y Colapinto en algún motorhome de McLaren y la participación de Franco en algunas reuniones de piloto en McLaren. Bueno, estaba ahí Fernando Alonso y había sido esa la unión con Drivex, ¿no?, con quien se llevan realmente muy bien. Por eso también lo quería dejar aclarado. Nos metemos en esta historia adentro de un equipo de España. Vamos a ver cómo está el automovilismo español hoy. Miguel Ángel de Castro nos hace una pintura de lo que es Drivex y el automovilismo español a partir de este momento. Hola, soy Miguel Ángel de Castro y os invito a conocer el equipo Drivex con el que Franco Colapinto ganó el campeonato FIA de Fórmula 4 de aquí de España. Vamos. Tenemos 4 camiones, están divididos en... Este está viniendo ahora de un test de Eurocup 3, que son
el regional, Fórmula 3 con motores Alfa, y luego tenemos 2 para Eurocup y 2 para F4, porque tenemos 5 coches en cada uno de los campeonatos, 5 o 6 coches, depende. Bueno, esta es la entrada, y aquí tenemos una serie de coches clásicos, porque algo de clásicos hicimos Le Mans Classic hace 2 años y ganamos nuestra categoría con este coche, con el Austin Hill. Hacemos menos clásicos que otra cosa, pero bueno, es un coche como muy interesante. Y este es el coche con el que yo empecé hace muchos años en Inglaterra, es un Fórmula 4, sí, con el que yo corrí hace poco, en el año 92 en Inglaterra. Y aquí pues esta es la nave que tenemos destinada a toda la parte de la Eurocup. Es un campeonato que bueno, pues se corre a nivel europeo. Aquí tenemos los 4 coches ahora mismo desmontados porque están pasando los motores por el banco de motores ahora mismo, que los hemos recibido de Italia hace poco y están llegando ahora mismo de allí. Esto es marca Tatus, una marca italiana Tatus, y lleva motores Alfa, que ahora te los enseño, que están ahí. Bueno, el funcionamiento es muy parecido al de un F4 porque encima es la misma marca, Tatus. El tema es que tiene pues 100 caballos más, o 100 y pico. Estos casi tienen 300 caballos y un F4 tiene 170, 180, algo así. Pero el funcionamiento es el mismo, es un monocasco de fibra de carbono con un motor 4 cilindros. Aerodinámica, esta aerodinámica es un poco más novedosa porque pues simula un poco la aerodinámica actual de un Fórmula 1, la trasera es como bastante parecido a un Fórmula 1, que bueno, era un poco el objetivo, generar también más downforce, no generando mucho drag, ¿no? Y el morro delantero pues igual, también en forma de flecha y tal. Esto que parece aquí que podría ser, que simularía un DRS, no lo es. Este campeonato no lo tiene de momento, pero creo que esa es una de esas cosas que en Motorsport se van a ir aplicando más bien pronto que tarde, ¿no? Existe un problema de gestión en cuanto al cronometraje, a las distancias, que es un poco la parte más conflictiva, porque lo que es el sistema en sí no es muy conflictivo a la hora de instalarlo en un coche, pero la gestión sí que es más costosa para los campeonatos y para la implementación de ella, ¿no? Pero yo creo que poco a poco eso irá cambiando, pero sí, todo el mundo me pregunta que si lleva DRS por esto precisamente, y no, esto es lo que está haciendo simplemente es cubrir el soporte que tiene aquí el ala para la graduación de más ala o menos ala. Hay una raya aquí, este monocasco lo que tiene son los paneles de intrusión por los cuales pues, algún piloto pues, ha fallecido y bueno, pues, ahora eso se incorporó, ha mejorado mucho eso, luego estos pilares de carbono son también para el impacto lateral. Cuando ves en los crash test, cuando ves cómo se deshace eso a cámara lenta, son muy efectivas, porque esto es fibra de carbono todo, sí. Luego el tema del halo, que es verdad que pesa muchísimo, ha cambiado mucho la fisonomía y cómo conducir los coches, sobre todo en categorías pequeñas como esta, porque no, claro, piensa que hacer un halo de estos en titanio, que es lo que debería ser, es muy costoso, entonces pues no lo hacen en hierro, pesa muchísimo, esto piensa que son 20 o 30 kilos, no solo lo que pesa esto en sí, sino los soportes que tiene el chasis para soportar este peso aquí, ¿no? ¿Qué sucede? Que es como si llevases, no sé, maletas en tu coche en el techo. Entonces, pues, la velocidad de entrada y la gestión esa ha variado un poco porque de repente tienes 20-30 kilos en una zona muy alta, ¿no? Cuando un coche de carreras como esto, pues, se hace para que vaya todo el peso en el suelo, ¿no? Pero bueno, hemos de decir que la parte de safety pues ha mejorado mucho. La FIA desarrolla un modelo de coche para cubrir esa parte de la pirámide que lo llaman regional, ¿no? Eso que te he dicho, que hay un certamen en Asia, otro certamen en Estados Unidos y 2 en Europa, ¿no? Parten con una reglamentación muy concreta, ponen un coste también a los fabricantes para que no se pasen de ese coste y bueno, y desarrollan varias marcas. Nosotros elegimos Tatus porque también en la Fórmula 4 llevamos Tatus y queríamos estar un poco con el mismo fabricante, de manera que Tatus además es la marca aquí en Europa más de moda. Es verdad que llevan mucho tiempo fabricando este tipo de coches, se les da bien, ¿sabes? Son buenos constructores a
en estas categorías pequeñas, digamos. Entonces, cuando nosotros entramos en el campeonato de la Eurocup, lo que se les pidió era que partiendo de la base del regional tuviésemos un paquete aerodinámico más moderno, porque claro, el coche regional nace en el año 2018. De hecho, este es el coche que llevó Franco Colapinto en su momento, que está decorado de otra manera ahora, pero que quiero decir con esto que, claro, desde 2018 hasta 2025 que estamos, ya han pasado muchas cosas y hay... Entonces, la aerodinámica se quedó un poco obsoleta, que es la que sigue manteniendo un poco el FRECA, el Fórmula Regional by Alpine, y nosotros pedimos una aerodinámica mucho más mejorada y adaptada a los tiempos, ¿no? Que es esto que has estado viendo tú antes, lo que parece el DRS y unos pontones, ves que se parecen los pontones laterales, empiezan a hacer un poco la forma tan ovalada que tienen hoy en día los Fórmula 1, para canalizar mucho mejor el aire hacia el difusor trasero, y luego el alerón delantero, que lo tienes aquí montado totalmente en forma de flecha, con unos end plates laterales que canalizan para que se vaya el aire de las ruedas, porque al final en un Fórmula lo más importante o lo que más rompe son las ruedas, ¿no? Y los flujos de aire que generan esas ruedas al moverse, ¿no? Al rodar. Entonces es verdad que con esta nueva aerodinámica hemos conseguido bastante más downforce, generando menos drag, o sea, menos impedimento al rozamiento del viento, y el difusor. Es que no lo puedes mirar por una pieza nada más, es que todo el sistema tiene que tener una convergencia entre todos los elementos, ¿no? Digamos que de la pirámide que tenemos 1, 2, 3 regional y la 4, ¿vale? La 4 es la que menos, que ahora la vamos a ver, es la que menos aerodinámica tiene. Son coches mucho más baratos, menos potentes. Entonces, esto no lo tiene un Fórmula 4. Estas alas no las tiene un Fórmula 4. Todo esto es regulable. O sea, este flap, todo esto es regulable en diferentes ángulos. Y todo va coordinado un poco, pues esto, todas estas formas que tienes para canalizar el aire y que salga por este difusor, lo más limpiamente posible, generando ese menor drag y la mayor carga posible, ¿no? Se ha mejorado mucho también a la hora de adelantar. Los coches con esta aerodinámica pueden estar cerca sin que sufran aire sucio. Este avance, la verdad es que ha sido bastante interesante. Se nota bastante, a ver, dentro de que son fórmulas y es muy difícil adelantarse, a no ser que haya una recta tipo Monza, pero ha mejorado bastante. Estos motores tienen 300 caballos. Es un 4 cilindros turbo, muy ligero, que tiene bloque de aluminio, lo cual hace que el centro de gravedad del coche sea muy bueno. Por ejemplo, nuestros competidores, el FRECA, el que patrocina Alpine, tiene bloque de hierro y se nota mucho la diferencia por el centro de gravedad. Bueno, es un motor bastante, o sea, está muy bien desarrollado por Autotécnica, que son también italianos, y bueno, pues la verdad es que creo que fue un buen salto, o sea, pasar del Alpine al Alfa, ¿no? Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Los
productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Esta es la parte en la que llevamos la Fórmula 4, también tenemos 6 coches, 7, y tenemos 6 pilotos. Aquí ya puedes ver la grandísima diferencia aerodinámica que tienes con respecto a la Eurocup. Esto es un alerón muy sencillo, un monoplano, con unos gurneys ahí de aluminio, y solo puedes regular la aerodinámica a través de estas calas que hay aquí. ¿Sabes? Mayores o esta de aquí, más cala, menos cala, dependiendo del ángulo. Tienes de 3 grados, de 5 y de 7. Y eso es lo que puedes regular el alerón. Es mucho más simple. Luego en la parte trasera, que también lo tienes aquí, puedes todos estos agujeros, pues puedes poner más ala o menos ala. ¿Vale? Pero ya, los pontones laterales, pues bueno, no cumplen una gran función más allá que la estética. Los fondos son absolutamente planos, no tienen la parte esa del difusor que están ahí. Este es un fondo, es totalmente plano y no tiene pues la aleta de tiburón esa que tienen el difusor normalmente, ¿no? Esta parte, los dos están divididos, ¿vale? No es completo el fondo, están partidos por la mitad, ¿lo ves, no? Y lo une una madera, ¿vale? Que está por ahí, que es la que se suele gastar, que es esta la madera. Como un patín. Un patín, exacto. Entonces, cada mitad de estas son como 1.000 euros y en el otro es el doble, son 2.000. O sea, el fondo entero de un Eurocup son como unos 4.000 euros y esto el fondo entero son unos 2.000 y algo. Sí, no, ahí. Pero sobre todo en el morro, en el frontal. Este frontal me parece que cuesta unos aproximadamente 4.000 euros. El frontal ese ya son 10.000. Porque ya solo esta parte que aquí es plástico, el endplate este, cada endplate de esos son 1.500 euros, el morro son 3.000, el plano que es en forma de flecha son otros 3.000, entonces cuando lo sumas, pues aquí un golpe frontal de estos. Bueno, pues aquí tenemos el coche de Gino Trappa, comparativamente con el otro, tiene muchas diferencias, o sea, a pesar de que el motor, por ejemplo, pues también es un 4 cilindros del grupo Fiat, que ahora ya no se llama Fiat, ¿no? Ahora ya es Stellantis, me parece, bueno, el que sea, pero bueno, esto digamos que es un Fiat, esto es un Abarth y allí tenemos un Alfa. Es un 4 cilindros, 1400 y ese es un 1600. Este desarrolla unos 180 caballos de potencia. La caja de cambios también es ADEF, es una marca francesa, mucho más pequeña, muchísimo más pequeña. Y bueno, pues aquí tienes el envolvente, que también todo es como más recogidito, ¿no? Todo más recogidito. Es verdad que este coche de diseño es 2022 y esos que has estado viendo de diseño son 2018. Luego el monocasco se parece bastante al regional, ¿no? A los Eurocup. Se parecen muchísimo. Los volantes son muy parecidos. O sea, en eso es verdad que hoy en día, este es el volante de Gino, los volantes, en esto la tecnología y también la parte comercial han intentado igualar mucho las cosas para que no haya diferentes fabricantes que empiezan a manosear los precios, ¿no? El halo es exactamente el mismo, podría valer perfectamente para los dos coches indistintamente. Los amortiguadores son distintos, aquí esto es una marca italiana, digamos, un poco más low cost, Andreani, y allí, sin embargo, pues tenemos los Koni de toda la vida que funcionan muy bien. Aquí puedes tocar menos, o sea, desde la aerodinámica, que ya te he dicho antes que es pues un poco más básica, allí es bastante más complicada, puedes tocar mucho más, allí tienes los 3 kits estos de low downforce, medium downforce, high downforce, y todo lo tienes que ir combinando, dependiendo, claro, aquí vamos a un sitio más o menos callejero, pero también vamos a Monza, en el que, ¿sabes?, quitarías todas las alas para que el coche corra en recta, ¿no?
O sea, aquí tienes las barras estabilizadoras con diferentes durezas, podemos cambiarlas aquí dentro, ¿sabes? O sea, tú tienes aquí 3 puntos en el que puedes tocar cada una de las barras, pero luego tenemos 2 barras por cada categoría. Amortiguadores y muelles prácticamente lo mismo, tenemos de diferentes durezas, y también puedes tocar el recorrido en hundimiento y en, ¿cómo se dice?, y en extensión. Luego los muelles, el reglamento también te los marca, tienen que ser de una marca concreta, esta marca alemana tan popular, y tienes 4 modelos, de 700, de 900, de 1000 y 1100, me parece, o así. Neumáticos, sí, hay una anchura bastante mayor aquella que esta. Si quieres lo ponemos hasta, ¿sabes?, para que la gente lo vea. Esta es la diferencia un poco que hay entre... Esta es la rueda trasera del Eurocup, es una 280, todo en llanta 13, ¿eh? Todavía aquí seguimos con llanta 13. Esto es 280 en la parte trasera del Eurocup, y esta es el F4 en un 240. Y aquí lo mismo. Digamos que la delantera del Eurocup es esa y la delantera de la F4 es la otra. Se ven las diferentes alturas. Lleva bastante más ruedas. Es un coche, mira, esa es una de las cosas que no hemos hablado. El peso es muy distinto. Un coche, o sea, los F4 están en 500 kilos aproximadamente y el otro está en 650. O sea, son 100 kilos más. O sea, hay mucha diferencia. Bueno, esta es la parte que antes dijimos que no veíamos, pero aquí es donde está todo el tema de ruedas, que en ruedas es, digamos que el mayor gasto que hay en motorsport son las ruedas. O sea, nos salen ruedas por todos los orificios. Por cada día de test podemos utilizar 2 juegos nuevos, por cada día de test. Y luego en el fin de semana de carreras, o sea, viernes, sábado y domingo, en Fórmula 4 podemos utilizar 4 juegos y en Eurocup también 4 juegos. Bueno, eso si lo multiplicas por 5 coches cada uno, pues claro, las de Fórmula 4 están en unos 800 euros, 850, y la de Eurocup está casi en 1000, no llega a 1000 euros. Pero bueno, piensa que cada coche más o menos durante el año aproximadamente gastamos por coche unos 100 juegos de neumáticos. O sea, la cuenta de la Eurocup es bien sencilla, 100 juegos a 1000 euros, 100.000 euros en ruedas en un coche en el año. Desde luego no somos, ¿cómo se dice? Environmental friendly no somos. Ahora se han inventado el tema de la gasolina, que llevamos un 25% de gasolina biocombustible, verde, pero es carísima. Casi está tocando los 5 euros el litro, cuando realmente, pues, si gastas 100 juegos de ruedas por coche, bueno. Y aquí tenemos el área de composites, que excepto lo que hemos hablado antes del monocasco, que es algo que se envía a reparar normalmente en el caso de accidente, aquí tenemos pequeñas reparaciones, muchos golpes, bueno, pues morros que se rompen, pues la parte frontal se puede cambiar aquí. A eso es un mini autoclave de construcción propia que da, pues, temperatura y presión, un bar y 100 grados, que para este tipo de reparaciones está bien. Un horno pero con presión para que puedas extraer, para que se pueda repartir la resina, ¿no? Que al final la fibra de carbono, que es bastante curioso, hay diferentes fibras, como verás aquí. Estos son los diferentes materiales que se utilizan para las reparaciones, ¿vale? Y ves que esa es una fibra un poco más amplia, la fibra, y esta más estrecha. Y todo esto, pues, se utiliza para reparar. ¿Dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. La experiencia nos hace más fuertes.
Alemania Petrolhead Tour inicia su camino en 2025. El tour fierrero de tus sueños por Alemania en español y con todo incluido. Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen. Más de 3.000 kilómetros por las autobanas alemanas visitando ciudades, fábricas y museos. Vas a poder manejar porque tenemos las mejores experiencias de manejo y vas a probar un supercar alemán o italiano y acelerarlo a fondo. Para más información nos escriben en el email de pantalla o nos buscan en redes como Motorius TV y nos vemos en Alemania. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. Hilux, confianza indestructible. Visita toyota.com.ar. Bueno, aquí te voy a enseñar dónde formamos y dónde se entrenan los pilotos. Este es el simulador del equipo, que estamos constantemente pues retocándolo. Este es uno de los volantes que ahora mismo estamos con su adaptación. Este es un volante de los coches de carreras que tenemos, es exactamente igual. Entonces lo estamos adaptando al simulador. Y el chasis, esto es un chasis Dallara de Fórmula 3. Aquí tienes los subwoofer para que noten las vibraciones de los pianos. Estos son los amortiguadores, los hidráulicos, para simular el movimiento. Y ahí tienes el freno. Debajo justo es el freno, la pinza de freno original con el disco original, y los pedales son los mismos. Entonces aquí con unos proyectores, con la pantalla curva, y aquí se sientan los ingenieros y bueno, pues se pasan el día aquí probando en diferentes circuitos. Luego aquí tenemos, esta es una de las particularidades de Drivex. Aquí tenemos un aula en el que impartimos a gente joven un máster en ingeniería y en mecánica. Normalmente, bueno, son pocos los que tenemos porque los introducimos dentro del equipo. Entonces, básicamente el motorsport o tienes práctica o por mucho que hayas estudiado, pues tardas mucho tiempo en adquirir esa práctica, y los equipos normalmente no damos mucha práctica porque, claro, tampoco salimos tantas veces a pista y por lo tanto si cometes un fallo, el cliente rápidamente pues lo tiene que pagar, o lo que se pueda romper es bastante complicado, ¿no? Entonces aquí lo que se realizó, lo que construimos aquí, el diseño de este máster, es tratar de que los alumnos que pasen por aquí tengan la mayor práctica posible. Entonces, por las mañanas lo que tenemos es que los alumnos, tanto ingenieros como mecánicos, están en el equipo trabajando, nos los llevamos también a las carreras, a los test, les damos lo máximo, y luego por las tardes reciben clases teóricas aquí con diferentes profesores de todo tipo: cambio, data, historia del automovilismo. Cuando diseñamos esto de Drivex Academy, como piloto siempre sufrí esa diferencia que hay entre el mecánico y el ingeniero, y evidentemente cuando tienes que hacer pequeños ajustes es muy importante que el mecánico sepa realmente la importancia que tiene el 0,01, cuando hay muchas veces que aún ciertos mecánicos dicen: ¿para qué este ingenierito me pide esta tontería, ¿no? Entonces aquí en Drivex Academy lo que tratamos es de fusionar la parte de la mecánica y la ingeniería, o sea, que el mecánico sepa de ingeniería y que le dé importancia a esas pequeñas cosas que hacen que un coche sea rápido, pero también que el ingeniero, por esa probablemente
lucha de guerras sociales que hay entre unos y otros, bueno, no sé cómo sonará esto, pero bueno, es básicamente un poco así. No exista una prepotencia a la hora de mandar a ese mecánico, que muchas veces los mecánicos eran gente con mucha experiencia, no con mucha formación académica, entonces estaban mandados por un chaval de 20 años, de 25 años a una persona de 50 años, ¿no? Entonces ahí lo que yo viví era una guerra un poco extraña. Este máster trataba un poco de fusionar eso. Si a eso le añadimos que los ingenieros en todas estas categorías son gente que al final está viendo un coche a través de una pantalla y con rayas, que tardan muchos años también en entender ciertas cosas, porque sí, todos más o menos conducen en la calle, pero no es lo mismo conducir en la calle que conducir un coche de carreras. Entonces aquí lo que tratamos es de fusionar esa parte mecánica con la ingeniería y que todos sepan un poco de todo, y además meterlos por aquí la parte de la conducción. Ya que nos dedicamos a la conducción, pues les hacemos como una especie de curso de conducción, y además les damos, tenemos 2 karts de carreras, 2 DD2, ¿sabes?, de marchas, y nos los llevamos a hacer prácticas con pilotos profesionales y que ellos adquieran un poco de nivel. No queremos que sean pilotos, pero de forma que puedan llegar a entender lo que un piloto en un momento dado podría estar sintiendo. Sacan la data y entienden que lo que a ellos están, cuando frenan, cuando aceleran, que vean en la data lo que luego van a poder trasladar a un piloto en Fórmula 4, en un Eurocup. Porque al final lo que he ido observando, y que supongo que en Argentina pasa exactamente lo mismo, es que luego, o sea, detrás de cada una de esas personas a lo mejor hay un emprendedor, ya sea un ingeniero, ya sea un mecánico. Entonces ese emprendedor, creo que al final, ya sea un mecánico, por ejemplo, que he vivido circunstancias de mecánicos que son dueños de equipos, sin ir más lejos, pues no sé, Ron Dennis, Eddie Jordan, que acaba de morir, son mecánicos con un emprendimiento voraz o muy incipiente, ¿no? Y acaban siendo grandes genios, ¿no?, o grandes nombres dentro del motorsport. Bueno, aquí pensamos un poco lo mismo, ¿no? No sabes quién de ellos va a seguir, quiénes no van a continuar, bueno, al final, pero bueno, lo que buscábamos era que si van a montar un equipo de carreras, que ellos sean capaces de definir exactamente qué es lo que necesitan. También les damos clases de contabilidad. Bueno, se les ha básicamente, después de que estén un año aquí, además de haber cogido mucha práctica en lo que estén haciendo, tanto ingeniería como mecánica, que tengan nociones de conducción, por si acaso tienen que en un momento dado tener que interpretar lo que el piloto les está diciendo, y no decir muchas veces, pues ese mecánico de 40 o 50 años, es que el niño este de 15 años no tiene ni idea, le hago así y que salga, ¿no? Que hay mucho de eso. O sea, darle mucha importancia a lo que el otro está haciendo. No a lo que tú haces, sino a lo que el otro está pidiendo, y que tú seas parte un poco de ese engranaje que tiene que funcionar a la perfección, y cuando te piden 0,01, que sea 0,01. Eso en sí, en otra empresa sería un diamante. Aquí es un diamante pero sin explotar. ¿Por qué? Porque si admitimos a 100 alumnos, que se haría fácilmente bajando los precios, facturaríamos mucho más. Sin embargo, no les podríamos dar la práctica que necesitan realmente. O sea, al final, estas escuelas que existen, cuando meten en el aula a 20, 40, 50 personas, es imposible llevarte a carreras a 20 personas. Te tienes que llevar a 2, y esos 2, durante un tiempo, forman parte de ese equipo. Aquí lo que hacemos es que tenemos aproximadamente 15 alumnos, normalmente son como 4 o 5 ingenieros y el resto mecánicos. Bueno, pues entre 5 coches que tienes en Eurocup y 5 coches que tienes, 6 que tienes en F4, bueno, pues metes a 2 y 2 mecánicos, a veces los reemplazas. Luego tenemos la parte de la nave de allá, de la tercera nave, que es una parte un poco más de turismos y de clásicos, que allí hacen motores, entonces los tienes un poco repartidos. Los ingenieros exactamente lo mismo, empiezan de data en F4, pues tienes 2 datas y 2 datas, entonces luego se van intercambiando. Bueno, si no les das esa práctica, es que no vale de nada. O sea, es decir, vale, me acabo de hacer un curso, aquí me llegan todos los días currículum, no, es que estoy haciendo las prácticas en tal. Bueno, pues sí, o sea, lo valoro, ¿sabes? Lo valoro, pero cuando sale alguien de aquí,
y decide ir hacia allá, bueno, aquí tenemos a varios mecánicos en Fórmula 1, ingenieros, y bueno, pues esto lleva montado desde, o sea, me parece que es nuestro 8º año este año. Como estamos en una ciudad bastante universitaria, aquí en España las ciudades más universitarias por antonomasia son Alcalá de Henares y Salamanca. Digamos que es donde estaban las primeras universidades hace tiempo, ¿no? Entonces aquí estamos en Alcalá de Henares, tenemos una universidad muy potente y bueno, pues el máster, digamos que lo radicamos allí con ellos, ¿no? Es verdad que nuestra conexión es mínima, es básicamente lo que tú hablabas, o sea, darle entidad y decir, bueno, pues esto tiene una conexión formativa y a nivel titular que, bueno, pues es necesaria en estos casos, ¿no? Pero sin embargo no es lo que cuando detectas este problema que tienes, porque en el mercado no existen mecánicos jóvenes, existen mayores que cobran mucho dinero, que están constantemente trabajando, bueno, pues al final lo que necesitas es gente formada. Y fue un poco la detección de ese problema, de decir, bueno, pues vamos a utilizar nuestro equipo para poder hacer ese máster, pero que puedan estar involucrados en el equipo. No nos vale tener 100 alumnos que no estén haciendo nada. Es fantástico para los números de la empresa, pero bueno, no sirve para la parte real, que es darles la práctica. Y bueno, pues ahí un poco es donde, ¿sabes? Cuando estás en el coche, tú eso... A ver, cuando estás en un coche, o sea, me pasa ahí en esa foto, pues estoy en Le Mans pensando, ¿sabes? Pues tú tienes los tapones puestos y no te están hablando por la radio, está pasando todo como en cámara lenta, ves perfectamente las órdenes que están sucediendo de un sitio a otro y ves esa problemática. Bueno, no, supongo que no la ves ni el primer ni el segundo año, ¿no? Pero cuando ya tienes ciertos años, pues ya ves ese mecánico no está haciendo lo que debería hacer, tal, y ves los que sí. Entonces, bueno, me parecía básico porque no existía en el mercado. ¿Qué me inspiró para hacer esta obra? Las curvas, los detalles. Para mí es más que una obra. Es el resultado de una nueva fuente de inspiración. Nuevo Peugeot 2008. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio. 40 años de trayectoria y siempre el mejor precio. 3 sucursales, Lomas de Zamora, Villa Madero y nuestra nueva bicicletería en Villaluro. Seguinos como Bicicletas Tonino. Los Torii son arcos japoneses con mucha resistencia. La Nissan Frontier también. Por eso ahora tiene un año más de garantía. Ese Fórmula 4 que ves ahí abajo, como españolito, en el año 92 salir de España, estábamos en Europa pero nos costaba. Bueno, entonces la meca del automovilismo deportivo estaba en Inglaterra, si no pasabas por allí, pues prácticamente pues no eras nadie, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que eso ha ido un poco rotando o moviéndose hacia el resto de Europa
Pero es verdad que últimamente, los últimos, no sé, bueno, primero diríamos que la FIA ha organizado muy bien la pirámide. Es decir, ya no existen las World Series, ya existe una pirámide muy clara en la que todo el mundo sabe más o menos dónde se tiene que dirigir. O sea, no vale que vayas a Australia a correr la Fórmula 4. ¿Qué sucede en España? Primero que en los años estos de X potencia mundial que era España, se pusieron a hacer circuitos aquí como hacían aeropuertos, o sea, que hay muchos de ellos cerrados. Bueno, los circuitos la verdad es que se invirtió bastante dinero y son circuitos de primer nivel, tenemos como 8. Claro, para un país que un automovilismo tan pequeño, es verdad que el motociclismo tiene más potencia, pero bueno, luego tiene un clima muy bueno y hace que casi toda Europa se pase casi la mitad del año entrenando en España, la Fórmula 1 entre ellos, ¿no? Los circuitos tenían cierta lógica, digamos, ¿no? Probablemente todo este crecimiento viene también un poco de la mano pues, de Pedro en un inicio en la Fórmula 1, de Fernando después. Fernando además es pues, no sé, un guía, es muy claro aquí en el motorsport. Y yo creo que políticamente eso pues hace que también la gente pues lo vea como, bueno, la gente no, los políticos, pues hace que inviertan por ahí, ¿no? Los circuitos de Gran Premio de todo el mundo más o menos he sabido que no son precisamente muy rentables. Ahora bien, sí que es verdad que para la región pues sí que son rentables. En sí a lo mejor el organismo pues, o la empresa del circuito no es muy rentable, pero sin embargo cuando te llega el Gran Premio de Barcelona a Barcelona pues lo que se esparce en dinero pues parece ser que son alrededor de 400 millones de euros cada vez que llega la Fórmula 1, ¿no? Pues evidentemente es muy rentable. Si vas uniendo todas esas cosas en el tiempo, llegamos a un punto aquí en el que es verdad que España ha tenido como un poco diente de sierra en cuanto al automovilismo, porque lo que eran las World Series comienza en España con un organizador español, pero es verdad que luego tuvo un declive bastante importante y bueno, pues los pilotos españoles salen a correr fuera, porque es verdad que Europa se ha convertido casi en uno solo. Antes es verdad que era campeonato francés, campeonato italiano, campeonato... Entonces, como Europa, las comunicaciones se hacen todo mucho más sencillos, parece que el campeonato europeo es lo más lógico, ¿no? Pero bueno, en el momento que la FIA establece claramente en esa pirámide que está la Fórmula 1, la 2, la 3, la parte regional en la que está la Eurocup y luego las Fórmula 4, que la más potente cuando nace la española es la italiana, cuando en ese momento ganaba Stroll, por ejemplo, en el año 16, me parece, o 17, en España había un organizador que encima no era español que quiso montarlo la Fórmula 4 en España y en el norte de Europa, con Rusia incluida, porque todavía éramos amigos de Rusia. Entonces ese organizador en 2 años dio bancarrota. A los equipos que habíamos confiado en esa Fórmula 4, que parecía que podía ser para nosotros interesante, que éramos 2, MP, los holandeses, y nosotros, Drivex, nos dejaron un poco colgados, y en ese momento Drivex y MP pues un poco nos unimos con un tercer equipo que había muy chiquitín, y creamos nuestra propia organización para hacer el campeonato de Fórmula 4 ese año 2018. A partir de ahí fichamos un CEO, que es el que lleva los campeonatos, y nosotros digamos que somos los accionistas. ¿Qué sucede? Que en la mesa esta pues nos soltamos 4 o 5 equipos y al final pasa un poco como lo que te explicaba de Drivers Academy. Para nosotros la organización del campeonato no está fundamentada en ganar más dinero, en ganar mucho dinero. Sí, evidentemente queremos ganar dinero de la organización, pero no es nuestro principal negocio, es una herramienta para que nuestros equipos puedan dar el mejor servicio posible. Entonces, con esas premisas, sí, pagas muy bien al CEO y a toda la gente que forma esa compañía, pero sin embargo, las cifras millonarias que se llevan los organizadores, pues ya no, eso queda diluido mucho en que los costes de los campeonatos para los pilotos y los patrocinadores no sean muy altos y que todos tengamos una armonía en la que podamos todos vivir con nuestras empresas. Evidentemente se gana un poco de dinero con la organización, pero no es el objetivo principal. El objetivo es que tengamos en la misma mesa a todos los equipos dando sus opiniones bastante normalmente cercanas entre los unos y los otros,
no nos equivocamos mucho porque llevamos mucho en esto y más o menos queremos lo mismo. Lo que pasa que 4 cabezas muy centradas en el motor Sport pues piensan mejor que uno que normalmente solo está pensando en el dinero que puede sacarles a estos 4, ¿no? Bueno, esa es la diferencia. Al final sucede que con una base de circuitos como la española, con un clima como el español, muy cerca de Europa para poder correr en Paul Ricard, en Monza, en Portugal lo tenemos pegado, y luego con una estructura de costes que normalmente estaba bastante pensada con el sentido común, bueno, pues hace que la gente poco a poco fuese viniendo. Empezamos con 8 coches en el año 2018, cuando ya está Franco en el 19 ya estábamos entre 15 y 20 coches, al siguiente año ya 20, ya empieza a haber 20 constantemente, de 20 a 25, y acabamos ahora que tenemos, o sea, el año pasado tuvimos que decir a 4 equipos que no. Ya no queremos pasar de 35 coches, porque ya con 40 coches ya empieza a haber muchos golpes, muchos safeties, muchas banderas rojas, y aunque hemos dado mucha solidez a la parte de comisarios deportivos sancionando, pero al final es que no hay que olvidar que son niños de 15 años que vienen del karting, que se suben en un monstruo como eso, de un Fórmula 4 que rueda como un Mercedes o como un Porsche de GT3. Claro, es difícil controlar a un niño con eso, ¿no? con esas tal. Entonces, bueno, pues ahí viene nuestro crecimiento, ¿no? Es verdad que aquí tenemos bastante control, es decir, intentamos que los motores pues no puedas tener 20 motores, que cada coche tenga su motor más uno de recambio. Bueno, eso hace que los costes de la Fórmula 4 española a día de hoy entre todos los equipos sean todos muy equiparables. Es la gran ventaja con respecto a lo que era, creo, el campeonato líder, que era el italiano. La desventaja grandísima que tiene el italiano es que tienes como 2 o 3 equipos que cobran cerca de 1 millón de euros por hacer la Fórmula 4, como es Prema o como es US Racing, que es una absoluta aberración, porque no nos tenemos que olvidar que es la fórmula de acceso de los niños del karting allá, pero claro, por eso he empezado hablando un poco del karting. Como ha subido tanto ahí, ahora no parece que sea tanto 1 millón de euros, pero es una pasada para todos los que estamos en este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la italiana? Que hay 2 o 3 equipos que se mantienen, que son la base, digamos, del campeonato, que es, no sé, digamos que son unos 15 coches, básicamente es Prema, US Racing y Van Amersfoort un poco. Esos son los equipos que, digamos, que acaparan la cantidad más grande de pilotos ricos, algunos con talento, y sin embargo, del 15 para abajo son equipos que normalmente son muy flacos, económicamente hablando, y que a duras penas consiguen pilotos decentes. ¿Qué sucede? Que al final el que está el 30 pues es un budget de unos 200.000 euros, que hacen lo que pueden por sobrevivir y por pagar facturas, el piloto queda descontento, nunca llega a competir con los de adelante. Bueno, eso es un sistema que aquí desde el inicio tratamos de que no fuese así. Aquí todos los equipos deberíamos cobrar más o menos las mismas cifras. Aquí por la temporada española, a día de hoy, evidentemente no en el año 2018 o cuando corrió Franco, ¿no? Están en 350.000 euros. Que Campos y MP, nosotros cuando ganamos cobramos un poquito más, bueno, 380, que algunos cobran un poquito menos, 320, sí, pero nos movemos todos más o menos en esa franja. Es verdad que necesitamos más coches en los equipos para ser un poco rentables, por eso pues los equipos grandes como somos MP, Campos y nosotros tenemos 6 coches en la parrilla, vamos en el equipo, pero luego tienes ejemplos como el equipo Rodin, que también está en F3 y en F2, que está corriendo aquí con nosotros, que tiene 3 coches, ellos vienen de Inglaterra con su camión, con su estructura de 3 coches, todo funciona perfectamente, o sea, Rodin es un claro ejemplo de que con 3 coches pues puedes hacer un equipo rentable y muy competitivo, ¿no? Luego el salto a la Eurocup es de añade 200, 300.000 euros, ya que es un coche mucho más potente. O sea, digamos que la parte baja de la pirámide están las F4 diversas, las más potentes son la española y luego la italiana, y luego tienes pues la francesa, la inglesa, la china, hay bastantes, bueno, hay algunas Fórmula 4, ¿vale? Digamos como 8 me parece o algo así. El siguiente escalón de la pirámide son los regionales, como explicábamos ahí abajo, y ahí están principalmente en Europa Freca y nosotros, la Eurocup.
Freca vuelve a ser un poco la organización de campeonatos de toda la vida, un organizador tipo la Fórmula 4 italiana, que pues lo que trata él es de hacer dinero de su compañía, y la Eurocup, sin embargo, es un reflejo de la Fórmula 4 española. Lo mismo, funciona exactamente igual. Por lo tanto, el salto llega a ser básicamente lo mismo. Que equipos como Prema en Freca, que están cobrando 1.200.000, que es una locura, otra vez, para el Freca, y nosotros en Eurocup, que estamos en 600, 700, dependiendo de la cantidad de días de test. Pero nos parece un salto adecuado, es decir, que saltes de 350, 400, digamos, a 600, 700, con la cantidad de... Claro, no paramos de rodar, o sea, hacemos como unos 20 días de test. Tiene lógica, pero claro, lo que ya no tiene lógica es saltar a 1 millón con ese mismo coche. Claro, ya tienes el salto a la Fórmula 3, que es 1.000.000, 1.200.000. A C3 FIA, que ahí, para mí, pero bueno... Yo no estoy en la FIA y tampoco creas que tengo ganas de estar, pero bueno, creo que a mí no me parece que esté bien justificado lo que se gastan. Es decir, irte a Australia a correr la primera carrera de la Fórmula 3 FIA sin casi haber entrenado, porque no se puede entrenar, porque está prohibido entrenar, pero sin embargo entrenan en coches de segunda generación y se gastan, en lugar de 1.2, se acaban gastando 1.7 por entrenar en coches que tal. Pero irte allí a Australia durante una semana a dar una vuelta rápida en el free practice de media hora, una vuelta rápida porque los neumáticos se destrozan y solo tienes un juego, y otra vuelta rápida o dos después de haces un push, un cool y otra, que la tercera pues ya el Pirelli pues ya no está en su mejor momento. Claro, dices, ¿y pagar 1,5 millones por esto? Bueno, básicamente es el embudo, es decir, están entrando tanta gente a través de la Fórmula 4 y del regional, como está siendo un embudo, aquí tienes que hacer algo para que se pare. Económicamente ya lo haces porque ya estás cobrando caro y la gente tiene que repetir 2 años. Entonces, claro, el filtro ya del dinero es, claro, a lo mejor 1 año te alcanza, pero el siguiente año a pagar otra vez otro millón y pico. Si tienes suerte y eres un piloto bueno, pues a lo mejor te cobran un poquito menos, te coge alguna academy de Fórmula 1. Bueno, para mí es mejor 2 años de Fórmula 4, incluso 2 años de Eurocup y saltar directamente a la Fórmula 2 habiendo entrenado en Fórmula 2, pero eso es políticamente políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto, pero a la hora de no tiene mucho sentido. O sea, Senna pasó de un Fórmula 3 de 150 caballos a un Toleman turbo de 1100. O sea, no es un problema de potencia y de gestión de potencia. Si se hacía antes, se puede hacer ahora. Y más cuando antes se cambiaba con y pegabas un pisotón a un embrague, ¿no? No, bueno, son business. Entonces, pues bueno, ahí nos tenemos que mover. Y se terminó nomás el tercer programa de esta gira de España, grabado allí en Alcalá de Henares, una de las ciudades vinculadas con la educación en España, una de las mejores universidades, muy vinculada también a Cervantes, ¿no? Alcalá de Henares. Y quiero pararme en este lugar, ¿no? Porque el programa, más allá de la parte automovilística, cuenta un detalle que va a tener correlación con los siguientes P1 que se vienen, porque está la palabra educación, y es algo que me sorprendió, y es algo para repetir en la Argentina, para tratar de copiar, porque las cosas que se copian bien están buenas, y cuando es vinculado a la educación, aún más, y relacionado al faltante hoy por ahí a veces que hay de mano de obra. Por eso la CTC a veces hace esos cursos que están realmente muy buenos para entusiasmar a los chicos con el automovilismo. Miren, lo que contó de Drivex Miguel Ángel de Castro, un piloto que llegó a competir hasta en Le Mans Series y ganar en Le Mans, o sea, es un tipo que realmente como piloto llegó a un muy buen nivel. Él dice, me faltó, llegar hasta la Fórmula 1, pero en Le Mans Series, en autos, realmente pudo andar muy rápido y ganar. Está muy bueno que, a pesar de ser una estructura chica, después vamos a ver la escuela Monlau y la estructura del MSI de Teo Martín, donde ahí sí tienen estructuras más formadas y más instaladas y relacionadas a la educación, pero el Drivex, siendo un equipo más pequeño,
no deja afuera el tema educativo, de que los ingenieros o los chicos o los mejores promedios de las diversas universidades de esa zona de Alcalá de Henares se relacionen con el automovilismo y dentro del equipo haya un lugar dedicado a la educación, a trabajar con física, con química y lógicamente con matemática, las 3 materias más utilizadas en el automovilismo. Eso, yo soy fanático de la educación, de tratar de explicar didácticamente el automovilismo. Hace 20 años que recorro un montón de escuelas, no solo de Argentina, sino de un montón de países de Latinoamérica, y utilizo el automovilismo como una herramienta para explicar la educación, atravesar el automovilismo con un montón de materias. Y que haya pasado esto, que hayamos ido a Drivex, que después fuimos al MSI de Teo Martín, y en la escuela Monlau, que tal vez sea un ejemplo mundial de cómo traer a los chicos y transformarlos en buenos ingenieros de pista, de relacionarlos con la educación, de que hay mucho trabajo en el automovilismo y que hoy necesitamos de los jóvenes dentro del automovilismo, es realmente algo que me llama la atención. España ha abierto eso, la estructura de campos, bueno, un montón, ha abierto esa arista del automovilismo al factor educativo, clave en la formación de nueva mano de obra. Será, creo, un puntapié para que mucha gente que está aquí en la Argentina, estamos hablando de uno de los automovilismos más fuertes del mundo, la Argentina, como sea, con los errores, con el dinero que tenemos, lo que sea, pero Miguel Ángel me decía qué automovilismo tienen, ¿no?, en la Argentina, y cuando hablaba de Norberto Fontana en la Fórmula Nippon, comparaba muchas cosas más allá de las fábricas de Japón, lo fuerte internamente que es el automovilismo japonés y lo fuerte internamente que es el automovilismo argentino. Entonces, como es tan fuerte Argentina con el automovilismo, sería bueno que empecemos poco a poco a darle lugar a la parte educativa dentro de cada equipo, empezar a llamar, yo sé que hay varios que lo hacen, más todavía, abrir aulas dentro de los equipos, ¿por qué no? Traer profesores de la universidad, que se abra algún modelo similar al de Monlau en Barcelona aquí en la Argentina. Sería realmente excelente. Repito, lo vimos en varios lugares, por eso estaba muy bueno esto que contó Miguel Ángel de Castro, a quien le agradecemos lógicamente la amabilidad para recibirnos en ese día de trabajo, lo bueno que contó relacionado a la educación. Nos vemos la semana que viene con otra gran historia de P1. Posiblemente sigamos con la gira en España, posiblemente no. No se pierda, dentro de 7 días siempre un estreno en P1.